Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, reina de tu vida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, rey de tu vida? Bienvenida, bienvenido un día más a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Basic Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes, los dos ámbitos de mi ser y de mi vida, de los que puedes encontrar información en los 3 sitios web que figuran en la descripción final de este vídeo. El tema que traigo hoy es, wow, ¿a quién no le gusta este tema? Egipto. No voy a hablar de Egipto así como se suele hablar. Voy a hablar de los 5 elementos y su relación con los misterios alquímicos egipcios. Los misterios alquímicos egipcios son una formación que yo imparto en mi escuela y que están destinados a y enfocados en fortalecer, recuperar, desarrollar nuestra conexión con el ámbito sagrado y divino de nuestro ser. Ese que en Egipto tuvo un desarrollo magnífico, un desarrollo muy grande y que todavía hoy seguimos bebiendo de esas fuentes. He hablado en otros vídeos de la importancia, más que la importancia, de la necesidad de no solo tener en cuenta, sino también conocer y desarrollar los 5 elementos que nos componen. El ser humano, que por eso tenemos 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, es un compendio, es una amalgama de los 5 elementos: éter, fuego, aire, agua, tierra. El éter es en el que todos estos elementos están de manera energética unidos, y después de esa unión se van separando del éter y cada uno se va transformando en el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y además en esta progresión. Conocer nuestros elementos, conocer cuál es nuestro elemento primordial, eso es algo que podemos saberlo a través de la astrología, en la que sacamos, yo por lo menos así lo hago, porque mi maestra de astrología, Sol Hernández, bendiciones desde aquí, así nos enseñó a hacerlo, a sacar la base energética de la carta astral, algo que no todas las astrólogas y no todos los astrólogos saben hacer. Nos introduce en ese conocimiento del elemento que está más pronunciado en nuestra energía astral y cuáles están menos pronunciados. El elemento que está más pronunciado ya lo traemos de base porque lo hemos desarrollado mucho en nuestras encarnaciones anteriores, y también porque en esta va a tener un papel primordial, y los otros igualmente hemos de desarrollarlos, porque para convertirnos en los seres humanos completos que en esencia somos y estamos en condiciones de llegar a ser, esos 5 elementos han de estar presentes lo más equilibrados y lo más desarrollados posible, para llegar a ser ese ser humano que es divino, cósmico, galáctico, todo eso dentro de un cuerpo material, y ese ser humano completo, galáctico, divino, cósmico, indalo, arcoíris, despierto, luminoso, iluminado, ese ser humano que yo llamo Cristo Magdalena y que es la encarnación viva de Cristo Sofía, Cristos Logos, inteligencia, Padre, Sofía, sabiduría, gnosis, Madre. Para llegar a esa completitud, los elementos tienen una trascendencia fundamental, esencial. De ahí que los encontremos en todas las tecnologías energéticas y espirituales, en todas las tradiciones de sabiduría de todas las humanidades y de todos los lugares del planeta Tierra. ¿Cuáles son esos, o mejor dicho, qué relación tienen esos 5 elementos
con el ser humano y el estado de completitud al que hemos de llegar. El elemento éter, que ya he dicho que es donde están todos los elementos juntos, es la energía primordial, en su estado primigenio, en su estado virginal, en su origen, antes de empezar a dividirse para manifestarse en las distintas energías. El fuego representa el espíritu, el aire representa la mente, el agua representa las emociones, la tierra significa y representa la materia y lo que materializamos de los tres elementos antiguos. Como nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida aquí está en conexión con el espíritu, somos, de hecho, una esencia espiritual. Gozamos de una mente, gozamos de emociones, gozamos de la capacidad para materializar. Cuanto más conozcamos nuestra composición elemental, cuanto más laboremos y desarrollemos cada uno de esos elementos, más iremos llegando a ese ser andrógino que en esencia somos. El elemento éter es andrógino, el elemento fuego y el elemento aire son masculinos, el elemento agua y el elemento tierra son femeninos, electricidad, magnetismo, y entonces llegaremos en este cuerpo, independientemente de que hayamos encarnado como mujer o como hombre, llegaremos a unificar todas las energías, llegaremos a unificar todas las polaridades. Cuanto más hagamos eso y más en armonía todo eso esté dentro de mi ser, eso se va a traducir en mis actos, en lo que manifieste, en mis obras, y lógicamente se va a manifestar y se va a traducir en mis relaciones. De ahí que sea tan extremadamente necesario conocer y laborar con nuestros elementos. Cada uno de los elementos está regido por unos seres elementales y cada uno de esos seres elementales, a su vez, está regido por un espíritu elemental. Porque estos 5 elementos, en Egipto y en todos los demás lugares y tecnologías, tienen un alma, una esencia metafísica detrás. Aquí vemos materializados los elementos. Bueno, unos no los vemos tanto porque el aire no se ve, si lo sentimos, sin aire no podríamos vivir. El agua la vemos, la tierra la vemos, el fuego lo vemos. Y detrás hay unas conciencias, como digo, unas esencias vivas que generan, alimentan y potencian esos elementos que luego vemos manifestados aquí y que también están dentro de nuestro cuerpo. Los 5 elementos están dentro de nuestro cuerpo. Todos los seres elementales y sus espíritus regentes están dentro de nuestro cuerpo. Sí, por extraño que suene, si los seres elementales y los espíritus que los rigen se ocupan de dar forma y de alimentar a los alimentos, a los elementos y alimentos se parecen, a los elementos en todo el planeta Tierra, ¿cómo no iba a ser en nuestro cuerpo, que es una tierra, es un planeta? Sí, nuestro cuerpo entero es un planeta, dentro de un planeta muchísimo mayor. Entonces, por lógica, porque el espíritu es tremendamente lógico, la energía es tremendamente lógica, también han de estar presentes en nuestro cuerpo. Ser consciente ya solamente con esta información, ser consciente de esto ya cambia nuestra perspectiva. Ya cambia nuestra perspectiva respecto a las aguas que hay dentro de nuestro cuerpo, a la materia, la tierra de nuestro cuerpo, al aire que hay en nuestro cuerpo, al fuego que hay en nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. Yo cuando me ducho por la mañana, cuando bebo un vaso de agua o de cualquier otro líquido, cuando como un alimento, cuando respiro, cuando veo la luz, aquí estoy viendo la luz eléctrica, cuando salgo a la calle y veo la luz del sol, todo eso me recuerda a los elementos
y entonces me doy cuenta de la forma en que los elementos están presentes ante mí y dentro de mí, en esa relación mutua, en esa comunión, en esa colaboración que existe entre todo. Porque ya he dicho y seguiré diciendo que todo está unido a todo lo demás. No hay separación. Vivimos durante mucho tiempo con esa creencia errónea. En realidad nunca estuvimos separadas de nada. Y reconocer, ser consciente de los elementos y luego desarrollar cada elemento en el ámbito que le corresponde, pues también nos lleva un escalón más, un paso más en esa evolución. Y los misterios alquímicos egipcios son una de las herramientas, una de las tecnologías con las que podemos contar para llevar a cabo ese proceso. Un proceso que también, como suelo decir, incluye autoconocimiento, individualización psicológica, mental, emocional, energética, espiritual. Incluye una metamorfosis, una transmutación continua para perfeccionar, pulir, desarrollar lo que ya he hecho en una escala superior, en una octava superior. Todo esto me va a llevar a conectar cada vez de manera más profunda, más fluida, más sencilla con mi automaestría, esa que traigo de otras vidas y esa que he venido a ampliar, a actualizar en la encarnación anterior. Y, lógicamente, una vez que voy haciendo este desarrollo interno y lo voy haciendo también presente en lo externo, empiezo a manifestar como el ser divino que soy y no solamente como una personalidad. En ese momento, el ser divino que soy, la esencia que soy, unida, sintonizada, en comunión con mi personalidad, es cuando las puertas del cielo se abren para mí y todo aquello que sea necesario para mi vida presente va a llegar por añadidura. ¿Qué más nos proporcionan los misterios alquímicos egipcios? ¿Por qué lo de misterios? Porque nos llevan a reconectar también, a reconocer, a potenciar los misterios de la vida, su origen, su permanencia y su continuidad. Son también los misterios de la esencia, es decir, qué y quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, para qué estoy aquí en esta ocasión y hacia dónde es más probable que me dirija después, una vez haya completado mi actual experiencia de vida y haya de marcharme de aquí para continuar evolucionando donde mi ser, donde mi alma decidan o les corresponda estar. He dicho al principio que ese es el completo que yo llamo Cristo Magdalena, que son una encarnación de la conciencia cósmica de Cristo Sofía, están muy bien representados en el símbolo más conocido de la Kabbalah, que es el tetragrama. El tetragrama es el símbolo arquetípico de la inteligencia operativa suprema o del sistema operativo inteligente. Es también un símbolo representativo de nuestra alma, puesto que eso es lo que somos, sistemas operativos inteligentes dotados de conciencia, dotados de vida, realizando unas determinadas funciones. Y ese tetragrama, que está formado por las inteligencias Yud, He, Bat, He, que se lee Adonai, representa tanto a ese Cristo Sofía, es decir, a ese Logos Padre y a esa Sofía Madre, como también al hijo y la hija que nacen de esa fuente Madre-Padre. Las dos primeras letras representarían
al padre y a la madre, es decir, Yud representaría al padre, He o Hei representaría a la madre, la Bab representaría al hijo y la segunda G del tetragrama representaría a la hija. De manera que ahí tenemos 4 inteligencias, 4 conciencias, 4 códigos estrechamente relacionados también con los 4 elementos y con el que da origen a todo, que es el quinto elemento, el éter. Hay una relación muy estrecha entre Egipto e Israel. Esta imagen que ves aquí, a mi izquierda, y que la pantalla saldrá a tu derecha, es un símbolo, para mí es un símbolo muy representativo de esa unión que siempre hubo entre Egipto, Israel, Egipto. Ambas culturas estuvieron entrelazadas durante muchísimos siglos, nutriéndose y bebiendo la una de la otra y la otra de la una. Y aquí en esta lámina está representada esa unión. Aquí en esta lámina también está el árbol de la vida, el árbol de la Kabbalah. Y esos 3 personajes de los que hoy no voy a hablar también representan esa unión entre estos 2 pueblos, estas 2 culturas, estas 2 enseñanzas. Hay un Egipto interior, como todo, y hay un Egipto exterior. El Egipto interior nos reconecta con lo que representa Egipto en lo terrestre y en lo celeste. Sabemos que Egipto está estrechísimamente relacionado con Atlantis. La Kabbalah, hasta donde yo sé, viene de Atlantis. La Kabbalah también estuvo, no con este nombre, con el nombre de sabiduría secreta, o Sot Chokmah en hebreo, estuvo muy, muy presente en Egipto. El pueblo de Israel, acabo de decir, bebió muchísimo de Egipto. Hoy en día hay mucha gente hebrea que esto no le gusta reconocerlo, porque están con la idea del Egipto en el que luego el pueblo hebreo se convirtió en esclavo, según nos cuenta el relato. Ahora, si nos vamos anteriormente, que es a la época a la que yo me refiero, a ese Egipto dorado, en el que ambas comunidades convivieron y se nutrieron la una a la otra, fue todo lo contrario. Lo mismo que en la península ibérica, durante muchísimo tiempo, convivieron en armonía, en paz y en intercambio cultural la cultura hebrea, la cultura musulmana y la cultura cristiana, porque además estas tres tienen un mismo origen. Y si nos vamos atrás en el tiempo, al final Egipto, Babilonia, Sumeria es ese origen. Y antes aún Atlantis. Y bueno, me quedo en Atlantis. Hay más humanidades, me quedo en Atlantis porque todo esto de lo que estoy hablando en relación con los misterios alquímicos egipcios, en relación con la Cábala, está estrechísimamente relacionado con Atlantis, sobre todo con Atlantis. Porque Atlantis, o la humanidad atlántida, tuvo como tarea principal desarrollar la mente. Hasta entonces se habían desarrollado otros ámbitos del ser y en Atlántida hubo como el proyecto era desarrollar la mente, no la mente a secas, sino la mente unida a todos los demás elementos, unida al aire, la mente es el aire, unida al agua, unida al fuego, unida a la tierra. La civilización atlante, la humanidad atlante, adquirió un desarrollo extraordinariamente elevado. Y el problema de Atlántida, de una parte de la Atlántida, fue que quisieron ir más allá de la divinidad. Y ahí fue donde estuvo el fallo, entre comillas, porque como la divinidad no da puntada sin hilo, y todo es creado por la divinidad y todo es planificado y proyectado por la divinidad, pues seguramente
eso entraba en el plan divino. Y si no entraba en el plan divino, como la divinidad nos crea con libre albedrío, no a todos los seres los crea con libre albedrío, sin embargo, a muchísimos sí, pues entonces yo me imagino y sé que la divinidad pues ya contó con eso, contó con que el plan no se iba a cumplir y bueno, pues gracias a que los planes no se cumplen o a que los planes pues a veces se distorsionan, pues luego se llega a un ámbito mayor, que es en lo que estamos en este momento. Estamos, como ya he dicho también y seguiré diciendo, estamos en esta humanidad presente recordando todo lo que hicimos en las humanidades anteriores, actualizándolo y ahora sí llevándolo a ejecución, llevándolo a materialización, porque eso es lo que nos toca ahora, para después llegar al escalón siguiente. Ahora, para llegar al escalón siguiente, primero hemos de completar este en el que estamos. Y los misterios alquímicos egipcios, todo lo que tiene que ver con Egipto, interior y exteriormente, nos ayuda en ese autoconocimiento, en esa recuperación de lo sagrado, en esa iniciación, que la iniciación no es más que iniciarme en qué, iniciarme en lo que soy, es decir, meterme dentro y recuperar, recordar lo que fui, lo que soy ahora, lo que he venido a ser, lo que estoy en condiciones de convertirme y lo que, si hago todos esos pasos, llegaré a ser en un tiempo posterior. En estos misterios alquímicos egipcios con los que yo laboro y artesaneo, en estas funciones que mencioné al principio, lo hago con 21 energías que se llaman Neteru. Los Neteru son 21 diosas y dioses egipcios, hay muchísimos más que 21, cada uno de ellos aportando sus propios códigos, sus propias frecuencias, sus propias energías, su propia inteligencia, su propia conciencia, a esos misterios alquímicos egipcios que, cuando completamos la labor con estos 21 Neteru, con estas 21 inteligencias diosas y dioses, entonces estamos propiciando desarrollar de una manera más profunda ese Egipto interior para luego poderlo manifestar en el exterior. Cada uno de estos Neteru, bueno, mejor dicho, en femenino las diosas se dice Netert, terminado en T, y Dios se dice Neter, el plural es Neteru. Cada uno de estos Neter y Neter también propicia, fortalece nuestro poder interno para transmutarnos y transmutar en lo que respecta a nuestro trozo de vida cuanto nos rodea y actuar así en sintonía con esa divinidad esencial que somos y no solo con nuestra personalidad terrestre. De manera que estas 21 energías, estos 21 arquetipos, estos 21 códigos masculinos y femeninos nos ayudan a ese completamiento en cuanto a los elementos, a ese completamiento en cuanto a la energía femenina y masculina, para llegar a manifestar nuestra androginia esencial. Y entonces ser tanto magnetizadoras, receptoras, como proyectoras, como ejecutoras. La energía femenina recibe, magnetiza, la energía masculina hace, proyecta. Ambas son imprescindibles, ambas han de ir unidas. Si solamente hay energía magnética, energía receptiva, ¿quién crea? ¿Quién hace? Si solamente hubiera energía activa, energía que proyecta, ¿de dónde? ¿De dónde lo saca? Primero hemos de recibir para luego poder emitir. Y luego recibimos feedback de eso que hemos emitido y volvemos a otra vez recibir cada vez más información, recibir cada vez más conocimiento, recibir cada vez más recuerdos y por lo tanto cada vez vamos emitiendo
vamos proyectando, vamos materializando de una forma cada vez más completa. Entre algunos de estos Neteru, pues están, voy a decir los más conocidos y algunos que no son tanto, están Isis, está Sekhmet, está Neptis, está Maat, en el lado de las divinidades femeninas. En el lado de las divinidades masculinas está Osiris, está Tot, está Ta, está Amon-Ra. Cada uno de estos Netert y Neter tiene su propio templo. Esos templos existen físicamente en Egipto. Sabemos ya también que lo que vemos físicamente en Egipto es un 10% de lo que hay bajo las arenas del desierto. Incluso eso que sabemos de lo que está fuera, todavía no hemos llegado a saber al 100% qué representa en realidad todo lo que hay ahí. Aunque bueno, cuando visitamos y reconectamos con la energía de los templos, cada uno de los templos, y aunque solamente sea con la que podemos conectar ahora y la que podemos visitar físicamente ahora, eso ya nos va a dar un campo energético inmenso para hacer esta conexión con Egipto, con el Egipto dorado, como yo le llamo, esa época de esplendor, esa época de los faraones, esa época en la que había ese crecimiento del conocimiento, esa iniciación, esa gran cantidad de escuelas de misterios en los que tanta gente se inició. Y por lo tanto, ya solamente con lo poquito que hay, siendo muy poquito, ya es muchísimo. He dicho que Egipto está estrechísima y profundísimamente relacionado con Atlantis, porque cuando Atlantis desapareció, una parte de las sabias y los sabios que había allí ya se habían marchado para salvaguardar el conocimiento. Una parte se fue precisamente a Egipto, otra parte se fue a Tíbet, otra parte se fue a América del Sur. Y toda esa parte, toda esa gente que se fue conservando ese conocimiento, también conservó no solamente la tecnología superior y más evolutiva adelante, sino que también conectar y reconectar con Egipto, con el Egipto dorado, con el Egipto físico, con el Egipto interior, nos lleva, porque no puede ser de otra manera, nos lleva a conectar con las estrellas, porque ya sabes que todo vino de las estrellas. Y en el momento en que, o mejor dicho, con qué estrellas, con qué sistemas estelares está especialmente relacionado Egipto, pues con el sistema estelar de Sirio, la estrella Sirio, perdón, una de las estrellas más significativas para el pueblo egipcio, porque marcaba su salida helíaca, marcaba la crecida del Nilo y por lo tanto la fertilización de los campos. O el sistema estelar de Orión también está estrechísimamente relacionado con Egipto. Las Pléyades, la Vía Láctea. Entonces, estos son algunos de los sistemas estelares, algunas de las estrellas relacionadas con Egipto. De modo que cuando visitamos Egipto, yo he estado allí, de momento solamente estuve una vez, sé que voy a estar más. Cuando visitamos Egipto y sobre todo cuando tenemos ya este conocimiento, yo cuando fui ya tenía estos conocimientos de los que estoy hablando ahora, se ve aquello de una manera completamente distinta. Independientemente de lo que te cuenten cuando vas, tú lo estás viendo de otro modo. Y tú estás conectando realmente con lo que los templos, los lugares que visitas tienen guardado para ti, porque siempre es así, ¿no? Y cuando vas con conciencia y con consciencia y con un determinado conocimiento, porque yo no viajo así porque sí. Yo a los sitios que viajo sé que esos sitios, primero, ya he estado en ellos y segundo, voy a recuperar una parte de ese conocimiento, a actualizarlo y a recuperar una parte de mí. Una de mis encarnaciones anteriores fue precisamente en Egipto. Ahí mi alma encarnó como hombre. Entonces,
Los viajes sagrados, los viajes conscientes, precisamente están para eso, para reconectarnos con lo que fuimos, traerlo al presente, serlo ahora, actualizado, e irlo desarrollando para llevárnoslo cuando nos vayamos de aquí, de esta vida, llevárnoslo. De manera que estas 21 divinidades, estos 21 arquetipos, nos ayudan en esa recuperación de los misterios egipcios, en esa recuperación de los misterios de la vida, en esa recuperación de los misterios de nuestro origen celeste, cósmico, divino y también humano. En cuanto a los 5 elementos llevados a Egipto y llevados a estos misterios alquímicos para fortalecernos, para autoconocernos, para transmutarnos y recuperar y materializar nuestra maestría, vemos que están manifestados de una manera particular. Porque claro, Egipto es particular. Como también lo es Avalon, como también lo es Israel, como también lo es América del Sur, como también lo es el planeta entero, como también lo eres tú. Todo es particular, todo es especial, todo es único, si bien todo ha nacido de una misma esencia, de una misma energía, que es la divinidad, como quiera que cada cual la llame. Ahora, ¿por qué digo lo de particular? Porque estos 5 elementos de los que estoy hablando en Egipto tienen una simbología y una representación que no está en otros lugares. Distinta, ni mejor ni peor, ni superior ni inferior, diferente. Ahora sí que nos da, ya solamente ahora cuando los mencione, luego los explicaré un poco, solamente ya el conocer la asociación de cada elemento con la energía de Egipto y de los misterios alquímicos egipcios, ya solamente es como que hay un chispazo de, pues sí, a mí me pasó así, cuando la primera vez que yo tuve contacto con los elementos desde el punto de vista de estos misterios alquímicos egipcios. El éter. He dicho que el éter es la energía que engloba, alimenta, da vida a los 4 elementos que vemos materializados en el planeta Tierra y en nuestro cuerpo. ¿Dónde está simbolizado el éter? El éter está simbolizado, representado, recogido en todo Egipto, física y metafísicamente hablando. El éter está recogido en la multidimensionalidad con la que nos conecta y reconecta Egipto y está representado sobre todo de la 5ª y 6ª dimensiones en adelante, puesto que de la 5ª y 6ª dimensiones en adelante es donde recibimos todo, que luego va bajando, 4ª dimensión, 3ª dimensión, 2ª, 1ª. De manera que solamente con pensar o decir como si fuera un mantra la palabra Egipto, ya estamos conectando con el elemento éter, y si decimos Egipto dorado o la época dorada de Egipto, muchísimo más, porque estamos conectando con el esplendor de Egipto. Y cuando conectamos con el esplendor de Egipto, simbolizado por Egipto dorado, estamos conectando con el oro alquímico, el oro que buscan todos los alquimistas de todos los tiempos, y que precisamente el oro es la esencia de nuestro ser, esa a la que llegamos cuando nos alquimizamos y alquimizamos todos los metales de baja vibración. Esos metales de baja vibración, plomo, hierro, cobre, etcétera, no son otra cosa que nuestras partes más instintivas, nuestros registros más instintivos y menos ilustrados. Cuando los vamos ilustrando, cuando los vamos transmutando, cuando los vamos alquimizando, entonces cada vez nos encontramos más con el oro de nuestro ser, con ese brillo dorado que el metal oro nos recuerda
y que también nos recuerda al Sol, puesto que el oro es la manifestación material de la energía solar, de la misma manera que la plata es la manifestación material de la energía lunar, porque ya sabes que somos seres solilunares y lunisolares. Pon primero y después lo que más te guste, porque tenemos tanto energía femenina, luna, como energía masculina, sol. ¿Dónde está representado en Egipto, interno y externo, físico y metafísico, el elemento fuego? En el desierto. El aire está representado en el ibis crestado, el agua está representada en el río Nilo y la tierra está representada en la pirámide. El fuego del desierto nos recuerda, o mejor dicho, el desierto nos recuerda al fuego, porque en el desierto lo que más brilla, lo que más se nota, lo que más se siente es, por una parte, el calor del sol, el calor y la luz del sol, y por otra parte, ese calor en la arena del desierto. Entonces, el elemento fuego está relacionado con el desierto y el desierto con el fuego, recordándonos que en ese calor que en los países donde hay desierto, en el desierto ya sabes que las temperaturas son muy extremas, pueden llegar a ser muy, muy bajas por la noche y altísimas durante el día. Esa temperatura tan altísima, ahí reflejada en la arena, tanto que a veces quema, bueno, sin irse al desierto, en cualquier playa de cualquier país, si tú pisas la arena cuando el sol está en su máximo esplendor, en su máxima potencia, la arena quema. Tienes que ponerte unas zapatillas. Esa quemazón que produce la arena, ese fuego que nos recuerda el desierto, nos recuerda la gran transmutación que realiza el elemento fuego. Todos los elementos transmutan a su manera. Si bien el elemento fuego transmuta de una manera mucho más profunda, porque el fuego consume todo, lo convierte en cenizas, así como los otros elementos transmutan, sin embargo, dejan un rastro de aquello que han transmutado. El fuego lo convierte todo en cenizas, vale, las cenizas serían ese rastro. Esas cenizas son de las que renace el ave fénix una vez ha hecho la transformación alquímica necesaria, una vez ha hecho la metamorfosis necesaria, se ha quemado, porque el ave fénix se quema a sí misma, pero no se quema a sí misma muriéndose, en realidad quema de sí aquello que ya no cumple una función evolutiva, aquello que ha de transformarse en cenizas, para que después, cuando es regado por el agua, que en este caso sería el agua del Nilo, esas cenizas se fertilizan, se hidratan, cobran nueva vida y entonces el ave fénix resurge, elevando sus alas y manifestando, irradiando toda su luz. Cuando viajas a Egipto y ves amanecer y anochecer en el desierto, ya claro, ya no te crees que en el desierto no haya vida. Yo cuando alguien me dice, ¡ay, el desierto! ¿Cómo te puede gustar el desierto si no hay vida? Y yo digo, ¿cuántos desiertos conoces? Ninguno. Ah, claro, por eso hablas así. Hay vida en todas partes. A ver, los elementos están en todas partes. La divinidad está en todas partes. Vale, que en el desierto, salvo los oasis, no vamos a ver árboles, no vamos a ver vegetación. Vale, de acuerdo. Ahora, la arena es vida, el sol es vida, el calor es vida. Y claro, como he dicho, cuando ves amanecer y anochecer en el desierto, ya dices, a ver, ya no me lo creí antes. Una vez que lo viví, lo experimenté y lo vi con mis ojos, lo olí con mi nariz, incluso podría decir que lo escuché con mis orejas, ya digo, no, no, claro, aquí está la confirmación de lo que yo digo, hay vida en todas partes. El ibis crestado en relación con el aire. El ibis crestado, ese ave que tiene ese pico tan largo, está estrechísimamente relacionado con Tot, el gran sabio,
el escriba, el gran maestro. Tot, el egipcio, Tot, el atlante, después Hermes Trismegisto, después Merlín y tantos y tantos y tantos seres encarnados para actualizar, recordar esa maestría. Tot el escriba, Tot el sabio, Tot el maestro de maestros, fue precisamente uno de los que pervivió al cataclismo de la Atlántida, fue uno de los maestros que se fue a Egipto para llevar ese conocimiento, esa tecnología. ¿Y por qué el elemento aire? Porque el conocimiento como información viene a través de la mente. Y después, una vez lo hemos llevado a la experiencia y lo convertimos en sabiduría, ya tiene otros ingredientes. Ahora bien, primero ha de venir a través de la mente. La mente es la que lee, la mente es la que estudia. Y no la mente, no me estoy refiriendo solo a la mente de tercera dimensión, que es a través de la cual recibimos la gnosis, recibimos el conocimiento, recibimos la sabiduría, sino que me estoy refiriendo a la mente universal, que fueron las enseñanzas que Tot llevó a la Atlántida y después llevó a Egipto. Por eso se relaciona con el elemento aire y por eso el ibis crestado nos reconecta con esa parte elevada de nuestra mente, con la mente divina, con la mente universal, porque la mente sigue siendo necesaria, tan necesaria como la sabiduría, como las emociones, como el espíritu. Escriba es escriba, no solamente el escriba porque escribía, que también nos regaló el lenguaje. Por cierto, las 22 letras del alefato tienen también un origen atlante, están también muy relacionadas con las runas y en eso también Tot tuvo muchísimo, seguramente todo que ver. Entonces, escriba, los jeroglíficos también, en principio el lenguaje en su origen eran jeroglíficos, eran símbolos. Luego ya el lenguaje se convirtió en palabras y ya en la medida en que fue convirtiéndose en palabras, se fue dejando un poco de lado la energía que contienen las palabras, la energía que contienen los nombres. Bueno, pues, ¿por qué digo escriba? Aparte de escribir, cribaba. ¿Qué significa cribar? Eso también lo sabe hacer muy bien Virgo. Cribar, el linaje estelar de Virgo. Cribar es separar el grano de la paja. Y respecto al elemento aire, respecto a la mente, hemos saber separar, diferenciar la información, el conocimiento que no sintoniza en cada momento de nuestra vida con nuestro ser, separar, cribar, discriminar, discernir el conocimiento que no nos va a llevar a ningún sitio y por eso el elemento aire, el ibis crestado, Tot, nos ayudan en esa labor de separar el trigo de la paja. ¿Qué información es verdaderamente información? ¿Qué información es desinformación o distracción? También hay mucho de esto en el ámbito supuestamente espiritual, y digo supuestamente porque si hay desinformación, el espíritu no tiene nada que ver con eso. Entonces, esto nos ayuda mucho a discernir, a discriminar, a diferenciar, a cribar qué realmente viene de lo más elevado y qué realmente no viene de lo más elevado, aunque se disfrace con eso. El elemento agua, que representa el Nilo está estrechísimamente relacionado con Isis y con el Ankh, la llave egipcia de la vida eterna. Isis es la principal discípula de Tot. Isis es una de las representaciones de la madre cósmica, de Sofía. Y el Nilo se asocia con ella y de algún modo la representa, igual que el Nilo representa la Vía Láctea. La Vía Láctea. De ahí que aprovecho para decir que
el camino de Santiago que existe en la península ibérica debiera llamarse el camino de las estrellas, el camino de las estrellas, porque realmente quien hace el camino, ese camino, está haciendo el camino de la Vía Láctea, como también está representada en Egipto la Vía Láctea, en el Nilo, las pirámides, en tantos y tantos y tantos lugares del planeta Tierra, donde esa Vía Láctea, en la que está el sistema solar, en la que está el planeta Tierra, nos está recordando ese origen estelar y nos está conectando también con otros sistemas estelares. Por eso digo que el camino de Santiago tendría que llamarse el camino de las estrellas, más propiamente hablando, el camino de la Vía Láctea. Y también nos lleva, lógicamente, a ese camino del río de la vida, el Nilo, como símbolo de la vida en Egipto, un país en el que existe poca agua. El Nilo es el que da vida a todo. Todo sale del agua del Nilo. Su caudal es inmenso. Entonces, el Nilo como río y como símbolo, ¿a qué nos está recordando? Nos está recordando a la vida. Las aguas son la vida. Muchísimos seres, los seres humanos entre ellos, nos gestamos en un medio acuoso. En el vientre de nuestra madre hay agua. Este planeta en el que vivimos, y es admirado por eso en muchos otros planetas y sistemas solares, está lleno de agua, por arriba, por abajo y entre medias, por mucho que nos quieran hacer creer que no. Está lleno de agua, hay muchísima agua, porque este planeta es un planeta acuático, es decir, el porcentaje mayor del planeta Tierra es agua. Por eso hay quien dice, tendría que llamarse planeta agua. Y yo digo, sí, como también está el fuego, como también está el aire, en realidad tendría que llamarse planeta agua, tierra, fuego, aire. En fin, todos los elementos están aquí. Nuestro propio cuerpo, en su composición mayor, es agua. De manera que el Nilo, en cuanto al elemento agua, nos está recordando esas aguas de la vida. El agua son las emociones. Cuanto más limpio esté nuestro río, interno y externo, cuanto más limpias estén nuestras emociones, más libres de polvo y de paja, cuanto más sepa dar nombre a mis emociones, de ahí la importancia de la inteligencia emocional, la unión del aire, el ibis crestado y tot con el agua, el Nilo e Isis y la llave de la vida. Por eso la llave de la vida representa también a Isis, representa esa unión. Cuanto más pulido esté todo eso, cuanto más purificado esté todo eso, más estaré en conexión con mis emociones elevadas. La alegría, la felicidad, el amor, el disfrute, la pasión, el entusiasmo. Entonces, cuanto más esté en esa vibración, esas emociones, que las emociones son la gasolina de lo que inventa la mente, más crearé de creer y de crear lo que necesito para mi vida. Primero, más lo crearé en mí y luego, por sintonía energética, una vez que lo he hecho en mí, viene. De ahí la diferencia entre hacer magia y hacer alquimia, porque la alquimia ya supone que me he convertido en lo que soy, y cuando me he convertido en lo que soy, entonces ya eso que soy viene hacia mí. Y no solamente estas emociones elevadas en cuanto al elemento agua. Si asumo el oro que soy, va a venir oro hacia mí, física y metafísicamente hablando. Si asumo mi prosperidad, si asumo mi fertilidad, si asumo mi abundancia, pues eso va a ser lo que va a venir hacia mí. Fertilidad, prosperidad, abundancia. Da igual, incluso aunque esté en un desierto y aparentemente no haya nada. Bueno, pues llegaré a un lugar o llegará alguien a ese lugar en el desierto en el que yo estoy y me dará lo que necesito. Un vaso de agua, una manzana, 5 euros, en fin, lo que sea necesario para la evolución y el avance de mi ser. La Tierra, en cuanto a la pirámide, ¿por qué la pirámide representa en Egipto el elemento tierra? Porque para convertirme en ese ser completo que soy y estoy en condiciones de llegar a ser,
y poder materializar, como lo hace la divinidad en este plano, he de tener unos cimientos, una base, un fundamento muy sólido. La pirámide, precisamente por su forma, independientemente de que lo que estamos viendo de las pirámides ahora, pues seguramente es una mínima expresión, yo estoy segura que estaban cubiertas de oro, de gemas, de muchísimas cosas por dentro y por fuera, independientemente de eso, incluso tal como están ahora, viéndolas así, nos recuerdan ese fundamento, como digo, ese cimiento tan grande que es necesario, nos recuerdan, la pirámide termina en punta, la base es muy ancha y a medida que va subiendo, va subiendo, va subiendo, se va estrechando. Entonces, ese estrechamiento es esos ladrillos de mi ser, esos ladrillos que voy colocando de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, cada vez con la base muy ancha, y a medida que voy subiendo, menos ladrillos, menos ladrillos, menos ladrillos, hasta que ya llego a la punta, y cuando ya estoy en la punta de la pirámide, ya estoy en la cúspide. Es decir, ya he desarrollado mi potencial todo lo posible. No puedo empezar la casa por el tejado. Ninguna casa se empieza por el tejado. Todas las casas empiezan por los cimientos. Y eso nos lo recuerda la pirámide, que para consolidar algo, para materializar algo, un proyecto, una cualidad, hemos de tener una base muy firme, una base muy fuerte, como las raíces de los árboles. Y una vez está establecida esa base, una vez están establecidas esas raíces, el ser humano también es un árbol, por eso el árbol de la Kabbalah está tan relacionado con nuestro ser físico y con nuestra alma. Una vez esas raíces, esas bases están bien asentadas, entonces el árbol, la pirámide, puede crecer con seguridad, no se va a caer, no es un castillo de naipes, no es algo como la casita de paja de los tres cerditos, que viene el lobo, le da un soplido y se cae. No, no se va a caer precisamente porque está muy bien sostenida por ese ser que va construyendo paso a paso, escalón a escalón, su divinidad. Y cuando ya está en la cumbre, puede expresar esa divinidad. Llegar a la cumbre, llegar a la cúspide de la pirámide, no significa que el trabajo ya esté terminado, porque cuando una llega a la cúspide de una pirámide, inmediatamente después empieza a construir la base de otra, y así, de manera sucesiva, puesto que la evolución, el avance, la metamorfosis, la alquimia, continúan de manera permanente, en esta vida y después. La pirámide también, y las pirámides, yo estoy segura que las pirámides no eran tumbas. A ver, esa fue una de las historias que nos vendieron. No, no, no son tumbas. Incluso si son tumbas, las pirámides incluyen muchísimo más. Claro, lo que estamos viendo ahora de las pirámides no es lo que en su día fueron. ¿Cuánta información no habría dentro y todavía hay fuera? Físicamente, que podamos ver con los ojos, pues seguramente no. Sí, metafísicamente. En las pirámides hubo grandes iniciaciones. En las pirámides estuvo muchísima gente de la antigüedad dejando ahí sus conocimientos. Las pirámides, lógicamente, nos llevan a la Esfinge, otro misterio por descubrir. Bajo la Esfinge hay una ciudad intraterrena, que es Giza, está relacionada con todas las ciudades intraterrenas que hay en el planeta: Erx, Montrak, Telos, Shambhala, Agartha. Es decir, cuánto no, eso que he dicho al principio, ese 90% que hay debajo de la arena del desierto, y no solo físicamente, también en cuanto a información que iremos descubriendo, iremos recuperando a medida que vamos avanzando y seamos merecedoras y merecedores de ese conocimiento. Porque claro, para recibir y manejar más conocimiento y un conocimiento más amplio y una tecnología de mayor vibración, nuestra vasija ha de estar acondicionada, ha de estar preparada para poder recibir esa información mayor, esa vibración mayor, sin quedar convertida o sea, sin deshacerse, sin desintegrarse.
porque si la vasija no está suficientemente preparada y recibe más voltaje del que puede sostener, la vasija se desintegra. Si tú coges un vaso de plástico y echas agua hirviendo, el vaso se va a deshacer. No está preparado para recibir el agua hirviendo. Si coges un vaso de cristal, si coges un vaso de cerámica, de porcelana, y echas agua hirviendo, el vaso o la taza o el recipiente que sea, no le va a pasar nada. Va a poder contener el líquido aunque tú lo eches hirviendo. Pues exactamente lo mismo para nuestro cuerpo. Y sobre todo con el elemento agua, aunque en realidad con todo. La pirámide es un lugar en el que podemos potenciar nuestra energía. Visualizándonos dentro de una pirámide, podemos potenciar nuestra energía. Una pirámide también es un elemento de protección, porque estamos ahí en un estado de contención, sostenidas por la tierra, sostenidas por el aire, sostenidas por el fuego, sostenidas por el agua, porque la tierra tiene todos esos elementos, y entonces ahí en la pirámide estamos en perfecta seguridad. Las escuelas de misterios en Egipto, que hubo muchas, hay dos que son de las más conocidas, que son las escuelas de misterios de los ojos de Horus. El ojo izquierdo de Horus, el ojo derecho de Horus. Cuando unimos el ojo izquierdo de Horus y el ojo derecho de Horus, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde llegamos? A la glándula pineal. El ojo que todo lo ve. El tercer ojo. Esto también es una conexión más profunda que logramos cuando desarrollamos los misterios alquímicos egipcios. Muchas de las mujeres del linaje femenino de Yeshua y de Miriam, anteriores, contemporáneas y posteriores, eran sacerdotisas iniciadas en los misterios alquímicos egipcios. A su vez, que iniciadoras en ellos de los hombres. Porque las mujeres siempre fueron, son y serán las iniciadoras de los hombres en los misterios femeninos. Porque es la energía femenina la que inicia lo mismo a las mujeres que a los hombres. Ahora bien, como las mujeres somos quienes portamos de una manera más material, más física, la energía femenina, las mujeres somos iniciadoras de los hombres. Y lo somos igual que la diosa. La diosa es la iniciadora de todo. Y lo somos igual que la diosa, desde la cuna hasta la tumba y entre medias. Porque para llegar a la cuna nos hemos gestado en el cuerpo de una mujer. Cuerpo de una mujer en el que se unen las semillas femeninas y masculinas. Desde luego que sí. Ahora, esa gestación, primero esa unión, se produce en el cuerpo de una mujer, la gestación se produce en el cuerpo de una mujer, es la mujer la que alumbra y es la mujer la que todavía hoy tiene un papel importantísimo en los primeros años de crianza. Por supuesto, insisto, en unidad. Ahora, un hombre no puede dar de mamar a un bebé. Entonces, me refiero al ámbito de nutrición, de crianza, que tiene una madre que un padre no puede hacer. Sin embargo, hay cosas que un padre hace, un padre puede enseñar, un padre puede educar, y eso también lo puede hacer una mujer. Un hombre no puede gestar, un hombre no puede alumbrar, un hombre no puede dar de mamar. Y esto no lo he inventado yo, esto lo ha inventado la divinidad. De manera que a quien no le guste o a quien no esté de acuerdo, las reclamaciones arriba. Yo simplemente soy la mensajera. Y precisamente porque la energía femenina es la que inicia todo, por eso va de la cuna a la tumba. Y de la cuna es, primero, gestación, cuna como crianza, tumba
como fin de la vida material y entre medias todo lo demás. Porque es cuando un hombre se une a una mujer cuando conoce los misterios femeninos. De una manera que su madre no la ha podido enseñar y su padre tampoco. A una mujer, su padre tampoco le puede enseñar los misterios masculinos. De manera que también cuando un hombre y una mujer se unen, una mujer también conoce directamente los misterios masculinos que su padre no le ha podido enseñar. Porque hay cosas que nuestro padre y nuestra madre no las han podido enseñar en la teoría. Mientras no la hacemos, no la conocemos en la experiencia, no la conocemos en la práctica. Y esa es precisamente la unión física, que también es metafísica, que también es espiritual, que también es energética, que se da cuando un hombre y una mujer se unen. Dejan a su padre y a su madre para unirse ella a él y él a ella y conocer lo que nunca antes hubieran podido conocer. Bueno, pues todo esto también es importante tenerlo en cuenta y saber que esos linajes femeninos de Yeshua y Miriam se remontan a muchísimo tiempo atrás. Muchas de las mujeres de su linaje, Ana, María, Miriam, Sara, eran sacerdotisas y magdalenas de Isis. Sara, la esposa de Abraham, mucho antes, también había sido magdalena y sacerdotisa de Isis. Ana, por ejemplo, la abuela materna de Yeshua y paterna de Miriam, también era sacerdotisa de Sekhmet, de Bastet y de Maat, otras divinidades egipcias. De manera que conocían muy bien estos misterios alquímicos femeninos y por eso eran las iniciadoras de los hombres en ellos. Por supuesto que también había hombres iniciándose en las escuelas de misterios, claro que sí. Ahora, parece ser que siempre hubo, y todavía hoy sucede, cuando vas a un curso, cuando vas a un taller, cuando tú los organizas, ¿qué hay más, mujeres u hombres? Ahí está la respuesta de por qué la energía femenina es la iniciadora. Incluso a mí a veces me dicen, sí, pero tal tecnología la inventó o la canalizó un hombre, o tal otra cosa la inventó un hombre. Y yo digo, sí, si es una tecnología y es algo relacionado con las emociones y con el espíritu, es verdad, lo materializó un hombre, sí, pero recibiendo esa información con su parte femenina, con su parte magnética. Luego su parte masculina la materializó, estoy de acuerdo. Porque determinadas cosas que tienen que ver con la energía femenina solamente las puede materializar alguien que tenga su energía femenina muy desarrollada, aunque esté en un cuerpo de hombre. De manera que, bueno, yo como siempre, reivindicando lo femenino, entonces tengo respuesta, no voy a decir para todo, porque no, ojalá, sí tengo muchas respuestas para cuando, como un poco, quieren eh, hacer ver que es la energía masculina o que son los hombres. Bueno, pues no, los hombres es verdad que hacen unas cosas, las mujeres hacemos otras y, a ver, la energía femenina, por su capacidad magnética y por su capacidad creativa y por su capacidad de gestar, es mucho más creativa que la energía masculina. Y ahora no estoy hablando de hombres ni de mujeres, estoy hablando de la energía. Y esto es así, lo vuelvo a decir, que yo no lo inventé. Así que bueno. Egipto e Israel, ya lo he dicho, están íntimamente relacionados, siempre lo estuvieron. La distancia que hay entre Egipto e Israel, la distancia física, es muy pequeña, de manera que siempre hubo un gran trasvase de información. Hubo un faraón en Egipto que se le llamó el faraón hereje, porque sintetizó todas las divinidades egipcias, las sintetizó en una, Atón,
el sol. De ahí se dice que surgió el monoteísmo. Akenatón, antes de llamarse Akenatón, fue Amenofis IV, estuvo casado con Nefertiti, otra gran iniciada. Y Akenatón y Nefertiti venían de Sirio. Por eso sus cuerpos eran como eran. Por eso en Egipto hay tantas representaciones con esos gorros así alargados. ¿Por qué les ponían esos gorros alargados? Para que no se les viera que su cráneo no terminaba aquí como el mío, como el tuyo, sino que se alargaba. ¿Y por qué tenían ese cráneo tan alargado? Porque su cerebro era muchísimo mayor que el nuestro. Y al tener un cerebro mayor que el nuestro, tienen una capacidad para procesar la información que viene de los arribas, de los abajos y de los en medio en muchísima mayor graduación que la nuestra. Entonces, claro, no es que llevamos esos tocados porque, bueno, no era la moda de aquel tiempo. No, no era la moda de aquel tiempo. ¿Por qué tenían ese cuerpo? Que dicen, no, es que tenía Akenatón y Nefertiti que tenían una enfermedad. No tenían una enfermedad, es que eran gigantescos. Y claro, eran gigantescos porque cuando venían en su cuerpo original, aunque se materializó, y al materializarse el cuerpo, pues siempre baja un poco la estatura, porque claro, la densidad baja un poco la estatura. Sin embargo, tenían un cuerpo completamente distinto. Sus hijas tenían un cuerpo, porque claro, venían de otro sistema estelar en el que los cuerpos son así. Las divinidades egipcias, ¿por qué tenían la cabeza que tenían y el cuerpo humano? Porque realmente en Sirio hay seres así, hay seres aviares, hay seres leoninos, hay seres con cabeza de serpiente, con cabeza de muchísimos otros seres. Entonces, no es que se les representara así porque los imaginaran, sino es que realmente los veían así y los veían con sus ojos porque convivían con ellos. Entonces, bueno, una vez dicho todo esto, Akenatón y Nefertiti, que sintetizaron todas las divinidades egipcias, en realidad esa sintetización, que según muchas opiniones dio lugar al monoteísmo, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, no es ese el motivo del vídeo de hoy. Esa sintetización en realidad no salió de Akenatón. Bueno, iba a decir, Akenatón fue Amenofis IV, hijo de Amenofis III. Amenofis III estuvo casado con Tiee. Tiee era una mujer hebrea. De nuevo, pueblo israelita, pueblo hebreo, Egipto. Era una mujer hebrea que se casó con Amenofis III y fue la madre de Amenofis IV, quien después se cambió el nombre por Akenatón. Bueno, pues en verdad fue Tiee quien tuvo esa visión, y lo digo así, visión, con todo el peso de esa palabra, tuvo esa visión de que todas las divinidades, de que todo en realidad surge de una única fuente, de esa fuente divina y cósmica que cada cual le pone un nombre. El sol es una representación de esa fuente. Si bien, por eso digo que yo cuestiono lo del monoteísmo, en realidad de lo que nos está hablando Atón, de lo que nos está hablando Akenatón y Nefertiti, de lo que nos está hablando Tiee, es de esa unidad de la que todo nace. Claro, los sacerdotes egipcios, muchos se enfadaron. Y claro, yo entiendo su enfado, porque tal como se nos ha explicado, yo creo que en realidad no fue así, tal como se nos ha explicado, Akenatón y Nefertiti y antes que ellos Tiee no estaban negando a las divinidades egipcias. Lo que estaban diciendo, así es como yo lo considero, así es como yo lo veo,
así es como yo lo vivo y como lo siento, lo que estaban diciendo simplemente, todo nace de una única fuente. Y podemos tomar como símbolo el sol o podemos tomar como símbolo cualquier cosa que represente una unidad. Yo siempre tengo en cuenta que, dada la cultura y dado el grado de evolución de los pueblos, pues hay que hablarle a los pueblos en un lenguaje que entiendan. Quien tiene más ilustración, quien se ha iniciado y quien ya está en un grado evolutivo superior, ya se le puede hablar con más detalle. Quien no, hay que explicarle las cosas con un símbolo. Todos los maestros siempre hablaban en parábolas, todos los maestros utilizaban símbolos. ¿Para qué? Para que el común de las gentes que no tenía esa ilustración pudiera entender y pudiera practicar y pudiera llevar a su vida eso de lo que se estaba hablando. Por lo tanto, la verdadera iniciadora o la que verdaderamente se dio cuenta de esa síntesis, de esa unidad de la que todo luego se multiplica y surge, fue Tiye, la madre de Akenatón, que como digo fue hebrea. No voy a entrar ahora en ello porque sería alargarme y sería también desviarme un poco del motivo de este vídeo. En Yeshua están unidos el linaje hebreo y el linaje egipcio. Hay unos atributos, hay unos objetos que a Yeshua se le entregaron precisamente en Egipto en una de sus iniciaciones, y esos objetos hacen referencia a esa unidad entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio. Si nos vamos a Atlántida, si nos vamos todavía más atrás, al final todo surge de un mismo origen y se va manifestando de maneras diferentes. Por lo tanto, los misterios alquímicos egipcios también nos conectan y nos reconectan con esa capacidad para sintetizar, con esa capacidad para desarrollemos los arquetipos que desarrollemos, tengamos conciencia de que todo nace de una única fuente y todo tiene una parte, un trocito de esa única fuente, le llamemos de una manera o le llamemos de otra. Los egipcios también hacían algo muy importante, que era activar los 9 cuerpos sutiles egipcios, porque para ellos, no solamente para ellos, como estamos con Egipto, me refiero de manera particular, para ellos el ser tenía distintos estamentos, distintos grados. Y entonces ellos activaban en estas escuelas de misterios y en estas labores iniciáticas de autoconocimiento, transformación, individualización, etcétera, activaban esos 9 cuerpos sutiles egipcios. Algo que yo también hago en esta formación que te comenté al principio, de la que ha salido este extracto sobre los 5 elementos y su relación con el simbolismo y las enseñanzas egipcias, que también nos invitan, como tantas otras, a buscar, llamar, agradecer y encontrar lo sagrado en nuestro interior para manifestarlo por dentro y por fuera y convertir nuestra vida en ese reino de los cielos que queremos ver para nuestro mayor beneficio, nuestra mayor evolución y siempre, como no podría ser de otra manera, porque todo está unido en el tejido de la vida, para la mayor evolución y el mayor beneficio de quienes nos rodean, nuestros seres más próximos, y el beneficio y la evolución de la vida en todas partes, porque siempre es así. Lo que haces de bueno contigo, lo esparces y los tienes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos, Cristos y Sofía mediante, en un próximo vídeo. Hasta entonces, Berajot, Ahabá, Shalom. Hasta luego.